a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, mi querida familia tóxica, bienvenidos y pónganse cómodos porque vamos a hablar en profundidad de Starfield. Particularmente de mis primeras sensaciones con este videojuego, al cual ya le he podido dar las primeras 4 horas y media aproximadamente. Luego me he echado una cabezadita hasta sentarme aquí para hacer el vídeo que estáis viendo ahora mismo. Por supuesto, en esta reseña, primeras impresiones, sensaciones sobre todo, no voy a hacer ninguna clase de spoiler, ¿vale? Sencillamente voy a describir una serie de situaciones por aquí y por allá y voy a poner los gameplays habituales que hemos visto en todos los eventos y demás para que no tengáis, digamos, una serie de imágenes que os puedan desbaldar alguna que otra cosita, más allá de que quizá describa algún que otro detalle o situación, pero que bueno, no necesariamente va correspondido con la historia ni nada, sino que voy a hablar de mecánicas jugables, ¿ok? Eso lo más esencial y principal de todo, porque este videojuego me ha traído al fin y al cabo esa, digamos, tesitura que me he planteado en este canal durante mucho tiempo de cara a este lanzamiento, al cual, como digo, ya le he echado mis buenas horas y he de decir que en un punto sí que tengo que estar de acuerdo con prácticamente toda la prensa del videojuego y creadores de contenido que han hablado de este título. Hasta la fecha, un total de 0 bugs. Pero es que es así, es tal cual. Bethesda nos ha traído su videojuego más trabajado y pulido hasta la fecha. Ningún ápice de comparación con los lanzamientos que tuvieron pues Skyrim, Fallout 3, etcétera, 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 al menos en cuanto a lo que es nivel de optimización. El título de arriba abajo está bastante más pulido de lo que os podáis esperar. De hecho, los amigos de Digital Foundry, una de las cosas que han comentado es que siendo un videojuego que está bloqueado a los 30 frames por segundo, rinde de una manera bastante atípica, en el sentido de que parece que vaya a más de 30 frames por segundo. Es una sensación bastante curiosa la cual yo he podido comprobar durante mis partidas y que incluso en situaciones diversas, véase viajes en el espacio, véase tiroteos o incluso véase andando en las ciudades donde hay muchos NPCs moviéndose, no tiene casi ninguna clase de repercusión. El videojuego va muy fluido, va muy estable en tema de frame, de resolución tampoco he notado que tenga ninguna falla y bueno, pues incluso dentro de combates bastante fuertes. Aquí hay que decir que lo siento mucho por aquellos que esperaban que Bethesda siguiese siendo un cliché de mala optimización, pero no es el caso, al menos en cuanto a rendimiento. Ese retraso tan doloroso que tuvimos en el año 2022 ha servido para traernos un título lo más pulido posible, que obviamente no está exento de fallos o quizá de alguna cosa criticable en cuanto a optimización general, como que por ejemplo hay algún que otro tiempo de carga que es bastante más larguillo de lo que estamos acostumbrados últimamente en las consolas de actual generación, pero vamos, estamos hablando de tiempo de carga de 3 a 5 segundos, o sea, digamos que es algo que ya se está perdiendo un poquito, pero que está muy por encima de lo que se podían esperar de títulos tan densos y tan magnos. Fuera de eso, recalco, ninguna clase de problema y sobre todo es bastante meritorio teniendo en cuenta todo el universo que abarca y todas las posibilidades que este nos ofrece. Y bueno, hablado del tema de la optimización, vamos a entrar en detalle con lo que de hecho a mí de este videojuego más me estaba preocupando. La sensación de grandeza, la sensación de magnitud, la sensación de densidad que tiene este videojuego. A mí de hecho muchos de vosotros cuando me preguntabais aquello de oye Semos, a ti de Starfield no hay una cosa que te preocupe, que te chirríe, que creas que pueda no gustarle a la gente o que le eche para atrás una vez inicie el videojuego. Sí, yo siempre respondía básicamente lo mismo, el efecto Fallout 3, uno de los videojuegos que más me ha impresionado en toda mi vida. Un videojuego que cuando se lanzó, en su momento yo tuve la oportunidad de jugarlo, de probarlo, mediante alquileres y demás, y bueno, yo lo que me encontré con ese título era algo absolutamente inabarcable para aquella época. Era un videojuego grandísimo, era un videojuego que una vez sales del búnker, una vez sales del refugio, te encuentras con un vasto mundo delante tuyo en el cual pues puedes interactuar con 700.000 cosas. Y eso digo que en aquella época asustaba. En aquella época mucha gente dejó el videojuego no por malo, sino porque no sabía cómo abarcarlo, no sabía cómo meterle mano, estaban completamente perdidos. En Starfield eso pasa. Yo sabiendo a lo que iba con Starfield, cuando estaba con este mando, enfrentándome a mis primeros viajes espaciales, así voy para acá, voy para allá, en mi cabeza estaba
no te salgas de la historia, no te salgas de la historia, no te salgas de la historia, no te pongas a hacer otra cosa porque entonces estás absolutamente perdido. Y es al fin y al cabo una de las cosas que te quiere transmitir este videojuego. Porque es que tú al principio, cuando inicias Starfield, estás, digamos, en modo lento. Estás en modo, ve aprendiendo una cosita aquí y allá, manéjate en el menú, cambia la cámara de primera a tercera persona, una cosa muy sencillita, y además estás en un espacio cerrado, lo cual tampoco, os digo yo que no dura mucho esa situación, ¿ok? Luego ya tienes unos primeros enfrentamientos para que te vayas haciendo un poco lo que es la acción, muy facilito, bastante asequible prácticamente para todo el mundo, y luego es cuando el videojuego ya te da el hostiazo total y definitivo. Llega tu primer viaje espacial. Tienes que ir a un par de localizaciones, plantarte en una de las grandes urbes que tiene este videojuego, y ahí es cuando ya te das cuenta de que, como te salgas un poco de la línea, estás absolutamente perdido y te sientes algo minúsculo en ese gigantesco espacio que ha creado Todd Howard. Esa es una de las grandes virtudes que ha tenido siempre Bethesda, la sensación de grandeza en sus mundos, la sensación de no sé a dónde ir, no sé dónde colocarme, no sé si seguir esta línea o seguir esta otra. Yo a lo tonto he iniciado cosas secundarias que no sé si algún día voy a poder abarcar. Es una auténtica pasada porque te pones a hablar con personajes, te pones a enfrentarte a diferentes líneas de diálogo conforme vas siguiendo la historia, y acabas en un momento en la fina línea de dejo la historia, me voy a lo secundario, porque es interesantísimo, también os digo. Y eso, recalco, en un universo tan gigantesco, tan grande, que dices, ¿y yo dónde voy ahora? ¿Qué es lo que exploro ahora? Videojuego sobre todo te invita a curiosear, ¿vale? Yo al menos en las 4 horas que llevo ya estoy con ganas de ir hasta Luna, ir a este planeta y tal, pero de momento sigo la línea principal para ir haciéndome al videojuego, porque es que si no, esto es una cosa demasiado grande. Y eso justamente lo único que a mí me preocupaba de Starfield, que la gente se asombrase tanto, se asustase tanto con la cantidad de posibilidades y con lo magno y con lo denso que son esas opciones, que diga, pues yo no puedo seguir en esto. O sea, tú cuando te metes en el menú de creación de armas, te metes en lo que es el pilotaje de la nave, o cuando se te pasa por la cabeza poner esa primera baliza para crear tu puesto avanzado, ahí dices, apague y vámonos, es que esto son demasiadas cosas. Ni os digo cuando veis el hangar y empecéis a ver la construcción de naves y ese tipo de temas, ¿no? Yo es que ni siquiera me he querido meter, porque estoy absolutamente acojonado con el universo que me han plantado por delante. Starfield en ese sentido es alucinante. Esa sensación de grandeza también se traslada un poco a lo que es el bloque del roleo, en el que por supuesto siempre va a haber mucho debate, muchas discusiones si te gusta más de un tipo o más de otro. Pero en fin, ya sabéis que este título, entre otras cosas, abarca detalles que tenían videojuegos como Oblivion, que luego se perdieron en títulos posteriores del mismo estudio. Por ejemplo, lo que es el sistema de persuasión. Para mí, en cuanto a nivel RPG, es lo más interesante que he visto hasta la fecha dentro del videojuego. Hay otra serie de cosas que todavía, por supuesto, tengo que explorar en profundidad. Tema de diseño de armas prácticamente no lo he podido abarcar porque me piden una serie de materiales que ahora mismo no sé ni dónde conseguir, pero bueno, en líneas generales lo que es el sistema de persuasión sobre todo me ha asombrado por la cantidad de opciones que ofrece y sobre todo por lo bien que te continúan los diálogos los diferentes personajes. Por ejemplo, de primeras tienes un enfrentamiento con unos forajidos, en este caso puedes arreglarlo todo a tiros o puedes entrar en ese sistema de persuasión y digamos solucionarlo todo de una manera más pacífica. A veces las soluciones más simples acaban siendo las menos propicias, hay que decirlo así. A veces incluso tienes que tener ciertos enfrentamientos verbales para convencerle de algunos detalles. El sistema de persuasión va por una pequeña barrita que tiene pues una serie de líneas, pongamos 8, donde pues tienes varios intentos para rellenarlas. Algunos te dan 5 puntos, otros te dan 1 punto, según lo precavido que quieras ser en cada momento. No hay una única opción elegible que digamos vaya a resultar. Obviamente ya sabéis que Bethesda funciona sobre todo por eventos aleatorios y aquí puede pasar cualquier cosa, pero bueno, en ese sentido la verdad que muy bien. Y luego en cuanto al componente RPG, en la navegación espacial también hay una cosa que me ha gustado mucho, lo de desviar la energía de un sitio a otro para hacer lo que son temas de sigilo y ese tipo de cosas, que la verdad también me queda que profundizarlo un poco, pero tiene bastante buena pinta, mucho más de lo que yo me esperaba en un principio. Y aquí es donde entro en el punto que realmente a nivel
nivel técnico jugable, de experiencia de jugador y demás, veo como algo relativamente negativo, digamos, veo como un punto que podía haberse trabajado un poquito mejor. El sistema de navegación a través del espacio. El sistema funciona mediante un menú que básicamente te despliega lo que son los planetas, ¿vale? En primer lugar ves la zona en la que estás, el planeta, luna o donde esté situado, y luego ya, si le vas dando hacia atrás, pues vas viendo lo que es el sistema solar y luego ves ya los diferentes sistemas unidos. Ok, bien. Realmente no es difícil, realmente es bastante más accesible de lo que os pensáis. Pero sí que tiene la peculiaridad de que tienes que estar navegando mucho entre menús y al principio puede resultar bastante confuso. Sí que es cierto que tiene una forma simplificada de seguir la historia que de hecho os va a ayudar muchísimo. Es decir, tú para continuar la historia cuando estás metido en la nave que no sabes a qué planeta ir y demás, sencillamente es meterte en ese menú, meterte en donde salen los planetas y demás, darle al menú de misiones, a la X... y punto pelota, ya te desvía hacia el sitio al que tienes que ir. Obviamente a veces te pedirá que hagas alguna escala en una zona espacial diferente, etcétera, etcétera, pero como digo, es relativamente sencillo. Únicamente que lo que es el sistema de navegación al principio pues no me ha parecido cómodo. No cuando estás en la nave espacial como quien dice, de hecho... lo que son los combates espaciales es decir que me han gustado mucho, la verdad. Son bastante intensos, no son especialmente, vamos a decir, arcades en ese sentido. Tienes que tener cierta prudencia, tienes que tener cierto cuidado, tienes también que tener algo de ojo con lo que es el sistema de escudos y ese tipo de cosas. Y bueno, te pide que estés atento a todo lo que estás haciendo, ¿no? De momento también, como digo, eso no lo estoy explorando en profundidad, pero bueno, sensaciones muy positivas, pero recalco que lo que es el sistema de navegación es donde ya sí le habría metido algún que otro concepto bastante más accesible y bastante más rapidito. Pero sin embargo luego tenemos que entrar en el bloque de la exploración y aquí hay que decir que el videojuego es exactamente lo que me esperaba. Básicamente una serie de eventos que hacen que el videojuego sea absolutamente imprevisible. Yo por ejemplo he tenido una mini aventura, por así decirlo, una especie de desvío de la historia principal donde he dicho pues oye, me voy a situar en la luna, en nuestro querido satélite, voy a aterrizar en un punto aleatorio, he podido aterrizar un poco donde me ha dado la real gana y simplemente pues en ese punto me he encontrado pues con una base de armas abandonada llena de piratas por todas partes, piratas espaciales que no me han dejado en paz y bueno, pues al final he tenido incluso que salir huyendo para que os hagáis una idea. En fin, una serie de eventos aleatorios que se repiten en prácticamente todos los planetas, no son situaciones ni siquiera lugares que vaya a ver todo el mundo. Ya se ha comentado muchas veces que la experiencia de cada usuario con Starfield va a ser completamente distinta. Por ejemplo, si vosotros vais al mismo punto que yo, en esa luna justamente, os encontraréis quizá pues un paraje o bien vacío o bien sencillamente con otro tipo de bases o con otro tipo de encuentros, incluso aliados que se pueden unir a tu tripulación, porque eso va a pasar durante el videojuego bastantes veces. Va a haber, digamos, diferentes personajes que se van a querer unir a tu flota y ya, pues por supuesto depende de ti, de las opciones de diálogo y demás que vayas aplicando, que esto acabe sucediendo o no. Esto también se aplica a las misiones principales, es decir, una misión principal tiene varias resoluciones posibles. A lo mejor pues hay una serie de atracadores que, bueno, pues intentan negociar con ellos para que no haya ninguna clase de tiroteo y si no te sale bien, pues toca infiltrarse y toca liarse a hostias, básicamente. En fin, un videojuego lleno de posibilidades y sobre todo de experiencias completamente diferentes, todas y cada una de ellas que hacen que la inmersión sea absolutamente brutal. Pero para ello también tenemos que hablar del apartado técnico a nivel global, que es impresionante. Porque sí, muchos han hablado de Starfield en tema de grafiquitos y ese tipo de cosas, es que mira las caras, es que mira las expresiones faciales y demás. Salte de ahí, ¿qué más me puede decir en contra del videojuego? Porque yo lo que he visto es absolutamente alucinante. Yo a nivel de amplitud, mundo abierto y ese tipo de cosas, lo que estoy viendo en Starfield, yo desde luego no sé cómo puñetas se lo han montado. Cuando llegas de hecho a la primera ciudad y te la encuentras llena de NPCs por todas partes y te encuentras esa viveza, te encuentras esa iluminación, te encuentras absolutamente todo ese paraje ante ti, yo estaba alucinando. Por mucho que lo hayamos visto en vídeo, no sabéis lo precioso que se ve Starfield. No sabéis la clase de efectos animados y por supuesto los truquitos que utiliza Bethesda para que todo luzca absolutamente maravilloso. A nivel precisamente, valga la redundancia, iluminación,
es lo mejorcito que he visto en muchísimo tiempo, con el mérito añadido de ser un universo grande. No es el típico videojuego pasillero donde obviamente puedes hacer una iluminación súper espectacular tal y que cual. No, o sea, la verdad que en ese aspecto estoy flipando en colores. El videojuego, fuera de ese mantra de las caritas y demás, que obviamente no estamos ciegos y por supuesto eso es algo mejorable, no es algo que se le puede echar en cara. Incluso lo que es la textura del traje del personaje se ve muy bonita, lo que es el suelo, lo que son las ciudades, lo que es el ambiente, lo que son las nubes, absolutamente todo en este videojuego es alucinante, y sobre todo ya cuando unís otra serie de cosas que también entran en el bloque técnico, como la banda sonora, los efectos sonoros y demás, acaban haciendo un global, un conjunto asombroso. Aquí hay que decir que Bethesda me ha sorprendido muy para bien, y esto realmente sucedía en algunos videojuegos como Fallout, como Skyrim, que lo que es la ambientación, lo que es el aspecto artístico estaba muy bien diseñado en todos y cada uno de esos momentos, pero Starfield eso lo ha elevado a la máxima. Y luego, en cuanto a lo que corresponde el tema de las animaciones y demás, aquí hay que decir que Bethesda se la ha sacado total y absolutamente. Ha conseguido que su personaje no se vea nada tosco. Aquí lo veas en primera o en tercera persona, ya a gusto y comodidad de cada uno. El videojuego funciona como el estándar que tenemos hoy en día. No quizá, obviamente, como el típico videojuego ultra mega pasillero peliculero donde todo está bastante scripteado, pero hay que decir que tiene bastante mérito lo que se han trabajado esta gente. Y eso por supuesto afecta al apartado jugable. Yo en todo momento me he sentido bastante cómodo, alterno mucho lo que es la primera, la tercera persona, en función por supuesto de la situación. En la acción sobre todo me gusta jugarlo siempre en primera, pero bueno, incluso en tercera te puedes poner un poquito a modo Gears, aunque por supuesto no tienes un sistema de coberturas complejo y ese tipo de cosas. Pero en fin, en términos generales muy cómodo a la hora de jugarse. No puedo tampoco explicar mucho más porque no llevo las suficientes horas y testeos como para poder decirlo, pero la verdad que muy bien. Yo aquí de hecho, ya para cerrar, lo que tengo que decir es que todavía estoy en fase de asimilación de todo lo que tengo por delante. Es decir, yo todavía no soy plenamente consciente del videojuego al que estoy jugando, que de hecho hay que recalcar es bastante adictivo. La primera noche es verdad que tenía intención de jugar bastantes horas precisamente para poder traeros estas primeras impresiones, pero es que tenía ganas de seguir jugando más. Es que ni el sueño en sí mismo me podía. Sencillamente he tenido que decidir por voluntad propia, oye, para y mañana sigues. Con esto ya tienes suficiente para sacar algunas primeras conclusiones. Y aquí hay que decir que sí, el efecto Fallout 3, el efecto de grandeza, y que todavía estamos en fase de asimilación de todo lo que nos está ofreciendo Bethesda, que en este caso, recalco, y aquí la verdad sigo en adelante, estamos ante uno de los videojuegos más grandes que he visto en toda mi vida. Caja de comentarios para todo lo que son vuestras opiniones, link en la descripción de Neva para que compréis a partir de ahí todo lo que queráis, y os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.